Por favor, abre tu Biblia en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Pero antes de que vayamos a esos versículos que vamos a estar estudiando, a manera de introducción, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Alguna vez tú te has sentido confundido o confundida acerca de algo? Ya sea a nivel personal, ya sea acerca de algún estudio, alguna materia en la universidad, en la escuela, o tal vez te has sentido confundido o confundida en algo en tu trabajo. Un nuevo equipo, una nueva maquinaria, un nuevo procedimiento, no sabes cómo hacerlo, no te lo han explicado, o la explicación fue muy rápida y no lograste captarla. O tal vez tú te has sentido en alguna etapa de tu vida confundido o confundida espiritualmente. Es decir, estar confundido o sentirse confundido o confundida no debe de avergonzarnos. No debe de apenarnos, porque no hay ninguna persona que nazca aprendida o aprendido en todas las ciencias. Vamos aprendiendo en la medida que vamos madurando y vamos creciendo. Siendo honestos, todos nosotros nos hemos sentido en más de alguna ocasión confundidos acerca de algo o acerca de alguien. Principalmente cuando no conocemos ese tema. Principalmente cuando nos extraviamos en una ciudad porque no conocemos la dirección de ese lugar. Yo recuerdo cuando recién acabábamos de llegar a San Diego, todavía no estaba aquello del GPS, apenas estaba empezando los famosos GPS, ni creer que habían o que habrían GPS en los celulares como ahora, ¿no? Era un aparato grande que tú comprabas, lo cual era muy caro y pocas personas podían invertir una buena cantidad de dinero en un GPS. El punto es que cuando llegamos a San Diego, no lo vas a creer, pero por buscar la dirección de la iglesia, recuerdo que con mi esposa nos perdimos 3 horas. 3 horas buscando la dirección de la iglesia. Recuerdo que nos fuimos a meter a lugares donde no me preguntes dónde era porque no lo recuerdo. Nos parábamos en la gasolinera, nos decían con mapa lo que teníamos que hacer y estábamos dando vueltas en el mismo círculo. No sé si tú lo recuerdas, mi amor, pero fueron 3 horas que nos perdimos para finalmente poder llegar a la iglesia. Tú ahora puedes decir, pero ¿cómo puede perderse alguien aquí si solamente hay 4 freeway? Bueno, nosotros nos perdimos 3 horas. Muchas personas pueden sentirse confundidos o extraviados aun cuando todo esté frente a ellos y cuando todo sea fácil. La persona de la cual vamos a estar hablando el día de hoy en el capítulo 3 del Evangelio de Juan era una persona muy entendida. En breve te daré su contexto. Era una persona muy conocedora. Pero a pesar de todo lo que sabía, a pesar de todo lo que conocía, esta persona realmente estaba perdido y confundido en temas espirituales. Su nombre tú ya lo conoces porque lo hemos compartido en algunas ocasiones o porque tú lo has escuchado. Su nombre fue Nicodemo. Pero en este mensaje yo quiero darte una perspectiva diferente a Nicodemo. Tal vez has escuchado hablar acerca de Nicodemo, de su conversación con Jesús, de su conversión, posible conversión. Permíteme darte otra perspectiva del diálogo que Jesús tuvo con este hombre llamado Nicodemo. Y de ese diálogo tú y yo vamos a sacar 3 conclusiones que son evidentes de por qué Nicodemo era una persona que necesitaba enseñanza en tiempos de confusión. Nicodemo significa victorioso o conquistador, lo cual nos indica, entre otras cosas, que Nicodemo venía o provenía de una familia muy buena. Venía de una familia bastante acomodada de acuerdo a la media judía de aquel entonces. Desde su nacimiento, muy probablemente Nicodemo tuvo una vida privilegiada en comparación a las demás personas. Además, Nicodemo era un personaje prominente dentro de la comunidad judía de aquel entonces. La Biblia lo describe como un principal de entre los judíos. Como un principal dentro de los judíos. Es decir, no era cualquier persona Nicodemo. Era una persona muy valorada, muy respetada e importante dentro de la comunidad judía en los tiempos de Jesús. Nicodemo tenía otra característica, la cual tú has compartido en alguna etapa de tu vida. Nicodemo era una persona profundamente religiosa. Era parte del partido religioso político más importante en los tiempos de Jesús. Su partido se llamaba
los fariseos. Era una persona que formaba parte del grupo religioso más estricto, más conservador y más estudioso de la Torá o del Antiguo Testamento judío. Nicodemo fue sin lugar a dudas un fariseo aplicado. Fue un fariseo estricto hasta el punto de ser legalista. Pero a su vez, Nicodemo también fue una persona que estaba experimentando confusión y curiosidad en su vida. Y fueron ambas cosas, la confusión y la curiosidad en su vida, lo que le llevó a Nicodemo llegar a visitar a Jesús, no de día para que no lo observaran, sino que lo visitó de noche para que nadie lo pudiera ver dentro de su comunidad. Al examinar la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, podemos darnos cuenta de que Nicodemo tenía 3 confusiones bien marcadas y todas las 3 estaban en su aspecto espiritual. Y a través del diálogo que Nicodemo tuvo con Jesús, tú y yo vamos a descubrir esas 3 confusiones, porque muy probablemente tú que me escuchas estás en alguna de ellas. O probablemente la persona que vaya a escuchar y ver este mensaje en televisión o en radio o en redes sociales, tal vez está experimentando las 3, 2 o una de estas confusiones que Nicodemo experimentó. Veamos la primera confusión que Nicodemo tenía. Observa conmigo en pantalla. Confusión número 1. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Por favor, abre tu Biblia, o bueno, ya la tienes abierta, en el versículo 2 del capítulo 3 de Juan. En el versículo 2 del capítulo 3 de Juan. Y te sugiero que por favor subrayes tu Biblia, márcala, porque eso te va a dar esa sensación de estudiar la palabra de Dios. Dice el versículo 2, la segunda parte del versículo 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como... ¿Cuál es la palabra que Nicodemo identifica a Jesús? ¿Cómo qué dice Nicodemo? Maestro. Esa palabra la tienes que subrayar en tu Biblia. Porque Nicodemo le dice a Jesús, Jesús, sabemos que eres maestro porque vienes de Dios, porque nadie hace lo que tú haces si no fuera Dios con él. Desde aquel primer momento, Nicodemo llamó a Jesús, como tú lo puedes ver al principio del versículo, Rabí. Y la palabra rabí es una palabra que significa maestro, alguien que es muy capaz a la hora de enseñar. Pero tristemente Nicodemo no está viendo a Jesús como lo que él verdaderamente es, el Hijo de Dios, sino que lo está viendo simplemente como un maestro, como una persona con un profundo conocimiento, como una persona que tiene la capacidad de enseñar y que las personas le escuchen. Pero Jesús era, es y seguirá siendo más que un maestro. Él es el Hijo de Dios. Es interesante porque Nicodemo ubica a Jesús como una persona sabia, como una persona iluminada más del pueblo. Pero Nicodemo no cree todavía y no confiesa que Jesús es un ser divino, que Jesús realmente era Dios. Eso me hizo pensar en lo siguiente, amada iglesia del Señor. Si hiciéramos una evaluación de lo que las religiones más comunes o famosas del mundo creen acerca de Jesús, tú y yo nos llevaríamos una gran sorpresa. Hice un breve resumen. Quiero que me escuches con atención para que tú observes qué es lo que otras religiones famosas creen acerca de Jesús. Por ejemplo, el judaísmo. Hasta el día de ahora, el judaísmo ve a Jesús como un maestro. No lo ven como el Mesías. De hecho, el judaísmo está esperando hasta el día de ahora a su Mesías. Y no le digas a un judío ortodoxo que Jesús es el Mesías, porque estarás en serios problemas. Se ponen hasta violentos si tú les dices eso. El judaísmo ve a Jesús como maestro. Luego, el islamismo. El islamismo ve a Jesús, a quien le llaman Isa, como el segundo más alto de los profetas, justo debajo de Mahoma. Para el Islam, Jesús es nada más un profeta, pero no es el profeta. El profeta, hijo de Dios, enviado por Dios, Alá, es Mahoma. Para la fe Bahá'í, Jesús es un mensajero del Ser Supremo. Así como han venido otros mensajeros del Ser Supremo, para la fe Bahá'í, Jesús es uno de esos mensajeros.
Para el hinduismo, que se ha puesto muy de moda ahora en día acá en los Estados Unidos, para el hinduismo Jesús es un hombre santo. Es un hombre que no hizo maldad y por lo tanto se le ha otorgado el privilegio más grande que a los seres humanos se les da, y es el privilegio de la santidad para el hinduismo. Pero en ninguna manera Jesús es Dios para los hinduistas. Para el budismo, Jesús es un hombre iluminado. Jesús es una persona con una capacidad sobrenatural para enseñar verdades profundas. Pero para ningún budista, Jesús jamás será considerado hijo de Dios. Y finalmente, para el humanismo que se enseña en las universidades y en las escuelas públicas ahora en día, y para la corriente de la nueva era, que es la que está de fama con los famosos y la que está de moda con las personas de este nivel, para la nueva era y para el humanismo, Jesús es un sabio moralista. Es decir, Jesús es la persona más moral y la persona más buena que jamás ha existido sobre la faz de la tierra. Pero tampoco es Dios o el Hijo de Dios. Ni el judaísmo, ni el islamismo, ni la fe Bahá'í, ni el hinduismo, ni el budismo, ni el humanismo y la nueva era ven a Jesús como lo que realmente es, exactamente como lo veía Nicodemo. Entonces, si tú me preguntaras el día de ahora, Pastor Eric, entonces, ¿qué es Jesús? ¿O quién es Jesús? ¿La Biblia dice quién es? Me encanta que preguntes eso, porque la Biblia nos confirma exactamente quién es Jesús. Y en cierta ocasión Jesús estaba platicando con sus discípulos y Jesús le dijo a sus discípulos, probándolos, les dijo: oigan muchachos, ¿qué dice la gente que soy yo? Y comenzaron a responder los discípulos diciéndole: oye Jesús, unos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, otros dicen que eres uno de los profetas. Y luego Jesús cortó las respuestas y les dijo: no, pero ustedes que me están siguiendo, pero ustedes que han visto los milagros que hago, pero ustedes que han escuchado las enseñanzas que doy, pero ustedes que me conocen, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y en ese momento el Espíritu Santo tomó a Pedro y Pedro respondió de la siguiente manera. Pedro le dijo, y esa es la respuesta que quiero que anotes en tu Biblia o en tu libreta. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí tienes la respuesta. No eres un iluminado, no eres una persona sabia, no eres un buen maestro, no eres un gurú, no eres un profeta. Eres más que eso, Jesús. Eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia, porque eso es Cristo Jesús. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro le dice eso a Jesús, Jesús le responde y le dice: Pedro, eres bienaventurado, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos te ha revelado a través del Espíritu Santo lo que tú acabas de decir, Pedro. Pedro acaba de darnos la respuesta de quién es Jesús. Es el Cristo, es el Mesías y es el Hijo de Dios. Y por esa condición de que Jesús es el Cristo, por ese estado de que Jesús es el Hijo de Dios, es que se cumple lo que la palabra de Dios nos enseña, que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Observa por favor ese pasaje de 1 de Timoteo. Pablo dice: el único mediador no es una religión, no es un hombre, no es un pastor, no es un sacerdote, no es un cura, no es un papa, no es nadie humano. Pablo dice: el único mediador entre Dios y la raza humana tiene un nombre y es Jesucristo, el único mediador. Nicodemo necesitaba ser instruido por Jesús en cuanto a quién era Él y en cuanto a lo que tenía que hacer para tener una relación personal con Él. La pregunta que te hago el día de ahora, a ti que estás en todos los campus, a ti que nos acompañas a través de redes, yo te pregunto el día de hoy: ¿conoces tú a Jesús? ¿Lo conoces? ¿O has escuchado hablar de Él? ¿O te han contado acerca de Él? ¿O has leído acerca de Él? ¿Conoces a Jesús? ¿Lo conoces verdaderamente? Y tal vez tú puedas decirme: claro, Pastor Eric, que lo conozco muy bien, somos buenos amigos. ¿Cómo me encantaría tener a Jesús acá y decirle a Jesús: ¿y tú lo conoces, Jesús?
Él dice que te conoce. Ella dice que te conoce. Pero tú lo conoces a él, lo conoces a ella. Y me imagino quizás que el Señor ha de decir, tengo meses de no hablar con ella. O mejor dicho, ella tiene meses de no hablar conmigo. Él tiene mucho tiempo de no buscarme. Me buscó al principio, pero luego dejó que la relación se enfriara y ya no ha vuelto a tener comunicación conmigo. ¿Qué diría Jesús si le preguntáramos a él si verdaderamente nos conoce a nosotros? Nicodemo estaba confundido en relación a quién era Jesús, pero había una segunda confusión que Nicodemo tenía. La segunda confusión que Nicodemo tenía era en relación al reino de Dios. Y esa es la segunda confusión. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino? ¿Qué es esto llamado reino de Dios? Como todo maestro judío, el tema del reino de Dios era un tema central para la fe judía, ya que el judaísmo, escucha esto con atención por favor, el judaísmo creía en aquel entonces, conforme ha pasado el tiempo han cambiado su forma de ver esto en la actualidad, pero en aquel entonces, en el tiempo de Jesús, el judaísmo creía que el reino de Dios incluía la destitución y la destrucción del imperio romano y el establecimiento de un nuevo gobierno de Dios en la tierra, tomando a Jerusalén como la capital de ellos. Para los judíos, el reino de Dios era que Jesús iba a sacar un ejército celestial, iba a derrocar a los romanos, iba a destruir a todos los otros enemigos de los judíos y se iba a sentar a gobernar teniendo a los 12 discípulos a cada costado, y ahora ellos iban a ser los nuevos gobernadores y los nuevos legisladores del nuevo orden mundial. Eso creían los judíos en el tiempo de Jesús. De hecho, en cierta ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús: oye, maestro, ¿y cuándo vas a establecer el reino? Porque hemos andado detrás de ti por 3 años y no vemos nada de eso, ¿Cuándo vas a establecer el reino que tanto nos prometiste y que tanto hablan los profetas? Y el Señor les responde y le dice: no les compete a ustedes y no les corresponde saber los tiempos y las sazones que solamente mi Padre sabe que van a suceder. Y tú puedes leer el resto de la respuesta de Jesús en Mateo capítulo 24. Pero en este punto Nicodemo estaba completamente confundido en torno al reino de Dios, a lo que implicaba el reino de Dios. Y me encanta porque Jesús, que conoce la intención del corazón de las personas, que conoce a plenitud la mente y lo que hablemos y pensamos antes de que lo tengamos en mente, Jesús le responde a Nicodemo en el versículo 3 y le dice lo siguiente: de cierto, o dicho de otra manera, a la verdad te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oye, Nicodemo, no se trata de bajar ángeles, no se trata de derrocar a los romanos, no se trata de implementar un reino político, no se trata de implementar un reino religioso. Se trata de que si una persona, Nicodemo, no nace de nuevo, observa, no puede ver el reino de Dios. Anota o subraya la palabra ver, porque en la segunda respuesta que Jesús le da, Jesús cambia la palabra ver y la sustituye por la palabra entrar. Hagamos una pausa en este punto y quiero que tú respondas a esa pregunta que verás en pantalla. ¿Qué es el nuevo nacimiento entonces, Pastor Eric? ¿Qué es el nuevo nacimiento del cual Jesús le habló en este versículo 3 a Nicodemo? Si le puedes tomar una fotografía o puedes anotarlo rápidamente, hazlo, porque esta, aunque no es una definición bíblica, cuando juntamos todo lo que es el nuevo nacimiento en la Biblia, podemos ya sacar una conclusión como la que ves en pantalla. El nuevo nacimiento es la acción realizada por el Padre, por el cual hace que una persona vuelva a nacer. No físicamente, sino que vuelva a nacer espiritualmente. Y esta acción la hace a través del poder del Espíritu Santo. Y esa acción cambia 3 cosas en hombres y mujeres. Número 1, cambia la naturaleza de esa persona y pasa a ser una naturaleza pecaminosa a ser una naturaleza de santidad. Número 2,
cambia la identidad de la persona, porque ahora ya no son hijos de perdición, sino que ahora son hijos de Dios. Y número 3, cambia la pertenencia de esa persona, porque ahora ya no le pertenecen a Satanás y el mundo, sino que ahora le pertenecen a Dios y a los cielos. Eso es nuevo nacimiento. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Es decir, no consiste en venir a la iglesia los domingos, los lunes o cuando se asigne. No consiste simplemente en andar una Biblia debajo del brazo. No consiste simplemente en vestirse de una manera o de otra. No consiste simplemente en aquellas iglesias o personas que andan un velo las mujeres todo el tiempo. No consiste en cosas externas. El Señor deja claro que el nuevo nacimiento es cuando una persona ha creído genuina y sinceramente en Jesús como Señor y Salvador. Y cuando una persona lo hace, el Padre obra el nuevo nacimiento en esa persona y el Espíritu Santo convierte a esa persona, como lo acabamos de ver, en un hijo y en una hija de Dios. Eso es nuevo nacimiento. Nicodemo no tenía ni idea de lo que era el nuevo nacimiento. Nicodemo había crecido en una religión, como muchas personas ahora en día. Yo, cuando he tenido la oportunidad de evangelizar a personas y presentarles el plan del evangelio, en muchas ocasiones escuché esta respuesta: yo voy a morir en la religión de mis padres. Yo voy a morir en la religión que me enseñaron mis padres. Es decir, aunque no sea la correcta, aunque no sea el camino al Padre, aunque no sea el camino verdadero, las personas insisten en permanecer en aquello que Dios ha establecido que no es el camino para que lleguemos a Él. Pero cuando una persona realmente cree en Jesús, cuando una persona realmente pone su fe en Cristo Jesús, esta persona, dice la Biblia, que tiene un nuevo nacimiento, y eso no está en una religión, sino en una relación personal con Jesús. Nicodemo necesitaba un nuevo nacimiento. Yo quiero imaginarme a Nicodemo perplejo, con la boca abierta, con los pelos de punta, escuchando a Jesús dándole cátedra a quien se supone que era un maestro de Israel. Nicodemo tuvo que haber estado perplejo por lo que le acaba de decir Jesús. Nicodemo le hace una pregunta de primero de primaria a Jesús y le dice: oye Jesús, más despacio, no, porque no te la entendí. ¿Eso significa que tengo que volver a entrar en el vientre de mi mamá para nacer de nuevo? Tú puedes decir: qué pregunta tan ingenua. Bueno, eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que Nicodemo le preguntó al Señor. Literalmente lo sacó de curva y estaba en otra liga totalmente diferente. Y el Señor con paciencia y el Señor con amor, pero a la misma vez enfatizando lo que le acaba de decir, le vuelve a repetir en el versículo 5: oye Nicodemo, a la verdad te digo, que el que no naciere del agua y no naciere del Espíritu, observa la E mayúscula de Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. El que no naciere de agua y no naciere del Espíritu, no puede no solamente ver, sino que aquí Jesús cambia la palabra, no puede entrar en el reino de Dios. Hay muchas personas que han preguntado: ¿por qué Jesús dijo el agua en este versículo 5? Y muchas personas creen que es una referencia para el bautismo. Bíblicamente no se refiere al bautismo, porque de acuerdo a la Biblia, el bautismo no es para salvación, sino que el bautismo es para identificación. Cuando una persona se bautiza en nuestro bautisterio en el cajón o en los bautisterios de los campus, cuando una persona pasa sus aguas bautismales, lo que está haciendo es identificándose públicamente con Jesús como discípulo o discípula de Él. Por lo tanto, cuando Jesús dice en este versículo 5 que el que no naciere del agua y del Espíritu, no se está refiriendo al bautismo, sino que se está refiriendo, como creemos, al nacimiento de un bebé cuando nace. Yo no quiero recordarte esa etapa, porque para algunos hombres fue difícil, para las mujeres también, pero las mujeres, después que tuvieron a ese bebé en sus manos, se les olvidó el dolor de parto, se les olvidaron las náuseas y fue algo maravilloso. Pero yo recuerdo el nacimiento de mis 3 hijas, específicamente 2 de ellas, cuando la doctora me dijo: corte. Y yo: no, doctora, porque va a tener un desmayado acá. Corte, porque usted es el papá. No, así dicen, le digo. Corte. Y cuando tuve que cortar aquello, literalmente pude ver
en lo que nuestros hijos vienen. Nuestros hijos vienen en una placenta, que básicamente es una vejiga grande llena de agua, de líquido que le permite al bebé vivir y le permite moverse, etcétera, etcétera. Ese líquido amniótico, que es el nombre real, líquido amniótico del bebé, es agua. Por lo tanto, lo que nosotros creemos que Jesús está diciendo en este pasaje es que para poder entrar en el reino de Dios se necesitan dos nacimientos. El nacimiento humano, para que se convierta en una persona que existe, y luego el nacimiento espiritual para que se convierta en un ser espiritual. Si estas dos cosas no suceden, Jesús le dice a Nicodemo, entonces no puedes entrar en el reino de Dios. Es interesante porque muchas personas solamente han tenido un nacimiento, solamente han nacido naturalmente, físicamente, humanamente, pero no han tenido el nacimiento espiritual del cual Jesús le está hablando a Nicodemo. Y es claro, porque tú puedes haber nacido humanamente sin haber nacido espiritualmente. Tú puedes haber ido a una iglesia toda la vida sin haber conocido a Jesús como Señor y Salvador. Tú puedes haber practicado una religión toda tu vida sin haber conocido a Jesús jamás. Por lo tanto, mi segunda pregunta para ti es, ¿has nacido dos veces? ¿Has nacido físicamente y espiritualmente? Oro al Señor que puedas responder a la segunda afirmativamente. Nicodemo tenía dos confusiones. La primera, ¿quién es Jesús? La segunda, ¿qué es el reino de Dios? Y la tercera, ¿por qué debo de creer? ¿Por qué debo de creer? Muchas personas cuando evangelizamos nos preguntan, ¿por qué tengo que creer? Si yo soy hijo de Dios automáticamente, yo soy hija de Dios automáticamente. No. Nadie nace automáticamente hijo de Dios a la luz de la Biblia. Nadie nace automáticamente hija de Dios a la luz de la Biblia. Tiene que haber una conversión espiritual. Tiene que haber un paso espiritual en nuestra vida para que nos volvamos realmente hijos o hijas de Dios. Y me llama la atención lo siguiente. Desde el versículo 11 de este capítulo 3 de Juan hasta el versículo 21, cuando Jesús deja de hablar con Nicodemo, Jesús repitió en 5 veces, tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer, Nicodemo. En 5 veces Jesús repitió la misma palabra a Nicodemo en esta conversación. Observa lo que dice Jesús en el versículo 12, que es cuando comienza. Jesús le dice a Nicodemo, oye Nicodemo, si las cosas que te he dicho son las cosas terrenales y no me las crees, ahora yo te pregunto, Nicodemo, ¿cómo me vas a creer si te digo todas las cosas espirituales que yo he visto y que yo doy fe de ellas? Es decir, si en lo más simple no me crees, si en lo más simple las personas que me están escuchando no me creen, ¿cómo entonces me van a creer en las cosas más complejas y en las cosas más milagrosas que yo he visto en el cielo? Le pregunta Jesús. Por lo tanto, en pocas palabras, Jesús se le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tu religiosidad no es suficiente, Nicodemo. Tu religiosidad externa no es suficiente para que entiendas lo que yo te estoy diciendo. Tienes primero que creer para luego entender. ¿Y qué es lo que sucede ahora en día con muchas personas? Las personas primero quieren entender para después creer. Y bíblicamente la persona tiene primero que creer para luego entender. Jesús había tenido un encuentro con Nicodemo. Jesús tuvo una conversación maravillosa con este hombre llamado Nicodemo. Y de esta conversación le enseñó 3 cosas que ahora tú y yo podemos aprender para nuestra vida. ¿Cuáles son ellas? Número 1, la religiosidad no es suficiente. No es suficiente ser una persona religiosa para ir al cielo. Necesitas a Jesús. Número 2, tú necesitas la salvación que solamente es en Cristo Jesús. No hay otro medio, no hay otro conducto, no hay otro canal para ser salvo. Solamente Cristo Jesús. Yo desearía decirte que hay otro medio, que hay otro canal, que hay otra manera, que hay otra forma, que si tú das, que si tú pagas, que si tú vienes, que si tú vas, pero eso no sirve de nada porque todo lo que yo te diría carece de sentido porque no tiene base bíblica. La Biblia afirma que el único camino al Padre es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí, lo dijo Jesús. Y no importa, dale un fuerte aplauso al Señor. No importa quien diga lo contrario. No cambia esa verdad.
Y observa lo que le dijo Jesús a manera de cierre a Nicodemo en el versículo 15. Nicodemo, si hay una persona que cree en lo que yo le digo, esa persona no se va a perder jamás, sino que en lugar de perderse, Nicodemo, va a tener la vida eterna. Y esa es la tercera lección que Jesús le quiere dejar a Nicodemo. Nicodemo, tú quieres tener vida eterna, por eso eres judío, por eso eres fariseo. La vida eterna se consigue únicamente a través de creer y no a través de tener una religión. No la de tus padres, no la de tu familia, no la de tus ancestros, no la de tus antepasados, sino que una fe personal conmigo, con Jesús, con este que está hablando contigo. Te pregunto, ¿sabes cómo terminó Nicodemo? Es una historia muy linda la de este hombre, porque después de este capítulo 3 solamente se vuelve a mencionar una vez más, y luego al final en la vida de Jesús la última vez que se menciona Nicodemo, y nunca más se vuelve a mencionar Nicodemo en toda la Biblia. La Biblia enseña que cuando Jesús fue crucificado y lo fueron a poner en la tumba, llegó Nicodemo con ungüentos de mirra y áloes. Llevó más de 35 kilos, más de 100 libras, lo cual era una cantidad de dinero en los tiempos bíblicos. Por lo tanto, Nicodemo provenía de una buena familia adinerada. La Biblia dice en Juan 19:39 que Nicodemo fue a embalsamar el cuerpo del Señor y a limpiarlo con estos ungüentos especiales, lo cual nos hace creer que de alguna manera, de alguna forma, Nicodemo pudo haberle seguido el rastro a Jesús durante sus 3 años de ministerio, y al final en su muerte lo fue a visitar para pagar sus respetos. Pero la pregunta es, ¿habrá tenido Nicodemo una relación personal con Jesús? ¿La habrá tenido? Te soy sincero, algunos creen que sí, pero la Biblia no afirma tal cosa. Son suposiciones las que podemos tener. Pero algo sí no es suposición. Algo sí es 100% seguro. Y es que si tú no conoces a Cristo Jesús el día de hoy, hoy tú lo puedes conocer. Eso no es una suposición. Eso no es una especulación. Esta se puede convertir en una verdad y en una realidad para ti. En el caso de Nicodemo es una suposición. Solo hasta que estemos en el cielo lo vamos a conocer, si es que efectivamente llegó. Pero lo que sí es seguro es que si tú pones tu fe en Cristo Jesús el día de ahora, tú vas a ir al cielo y tú vas a estar en la presencia del Señor para siempre.